somos estudiantes de la Universidad Señor de Zipán, de la Escuela Profesional de Estomatología Susan Castillo Carranza. Soy estudiante de la carrera de enfermería y mi nombre es Almendra Coronado. Soy estudiante de la carrera de Medicina Humana y mi nombre es Álvaro Fabricio Núñez Aguilar. Soy estudiante de la carrera de enfermería y mi nombre es Renato Tapia Peralta. Soy estudiante de la carrera de Tecnología Médica, mi nombre es Luis Arturo Morán de Sena. Hola, ¿qué tal? ¿Sabías que hace mucho antes de la existencia de hospitales y centros de salud, las antiguas culturas lambayecanas ya tenían sus propias formas de cuidar y prevenir enfermedades y curar a las personas? Hoy nos encontramos en el Museo Arqueológico Nacional de Bruning para explorar cómo la medicina, el conocimiento curativo y el legado cultural de la cultura lambayeque ha logrado conservarse y transmitirse hasta nuestros días. Al ingresar al museo observamos diferentes salas que nos permiten viajar miles de años al pasado. Cada objeto expuesto nos cuenta una historia sobre cómo vivían nuestros antepasados y cómo entendían la salud y la enfermedad. Nuestro recorrido comenzó con las salas dedicadas a las culturas prehispánicas del norte peruano. Aquí donde pudimos apreciar cerámicas, esculturas y objetos rituales que muestran la estrecha relación que existía entre la salud y la naturaleza. La espiritualidad para los antiguos lambayecanos, una enfermedad no solo afectaba el cuerpo, sino también el equilibrio espiritual de la persona. Dentro de estas presentaciones encontramos evidencias de prácticas curativas tradicionales, los curanderos, sacerdotes y sabios de la comunidad, cómo utilizaban plantas medicinales, minerales y conocimientos transmitidos de generación en generación para aliviar enfermedades y promover el bienestar. Muchas de estas todavía siguen en práctica hasta la actualidad en diversas comunidades de Lambayeque, donde todavía se emplean hierbas medicinales como la manzanilla, el matico, la hierba luisa y otras plantas para tratar distintas dolencias. A medida que avanzamos por el museo, pudimos observar que el cuidado de la salud no era una responsabilidad individual, sino colectiva. La familia y la comunidad participaban efectivamente en el proceso de recuperación de las personas. En este aspecto nos permite comprender uno de los principales significados culturales del cuidado en la sociedad lambayecana. La salud era considerada un estado de armonía entre el individuo, la comunidad y la naturaleza y las divinidades. En las vitrinas también podemos apreciar objetos ceremoniales, representaciones de personajes importantes que nos muestran cómo los especialistas en la curación ocupaban un lugar de prestigio dentro de la sociedad. Ellos eran los encargados de preservar y transmitir conocimientos relacionados con las enfermedades, los tratamientos y las prácticas preventivas. Uno de los aspectos más interesantes de esta está en la exploración etnográfica, que logramos identificar cómo los saberes han sobrevivido a través del tiempo. Aunque la medicina moderna ha avanzado significativamente, muchas familias continúan recurriendo a conocimientos tradicionales heredados de sus padres y abuelos. Ahora bien, ¿cómo se conserva? Vamos a ver cómo se conserva el conocimiento dentro del Museo Bruning. El museo cumple una función fundamental mediante la conservación de piezas arqueológicas, como podemos observar, para poder ser estudiadas por investigadores y visitantes. De esta manera, el conocimiento curativo permanece únicamente en los objetos, sino que continúa transmitiéndose de generación en generación. Los objetos que podemos observar aquí son netamente de oro, que son resguardados por este museo. Desde una perspectiva de salud, este recorrido nos permitió reflexionar sobre la importancia de los valores, conocimientos ancestrales relacionados con el cuidado de las personas. Muchas de las prácticas tradicionales que estaban basadas en la observación, la experiencia y el profundo
conocimiento de los recursos naturales disponibles en aquel entorno. Bueno, estos conocimientos no solo surgieron de manera casual, fueron el resultado de siglos de observación, de experimentación y transmisión oral dentro de las comunidades de los curanderos y especialistas en la salud. Acumulaban experiencias sobre las propiedades de las plantas y enseñaban los saberes a las nuevas generaciones. Durante el recorrido también podemos reflexionar sobre el papel de los especialistas y curadores dentro de la sociedad americana. Esos personajes cumplían funciones similares a las que hoy realizan diversos profesionales de la salud. Observan síntomas y identifican posibles causas de enfermedad, amplificando los tratamientos y orientaciones con las familias, cómo debemos cuidarnos en nuestro entorno, qué podemos implementar. Muchas comunidades rurales del norte del Perú siguen utilizando plantas medicinales, como lo vengo mencionando, infusiones y conocimientos heredados por sus antepasados. Bueno, finalmente el Museo Bruni desempeña una función fundamental en la conservación de transmisiones de este conocimiento a través de sus colecciones arqueológicas, investigaciones científicas y exposiciones de programas educativos. Cada cerámica nos representa una muestra humanística de cómo las personas se cuidaban en aquel entonces, cómo convivían, cuáles eran sus formas de sobrellevar esos casos en aquellos tiempos. Gracias a ello, las nuevas generaciones pueden conocer y valorar la importancia que tuvo la medicina tradicional. En esta ocasión nos encontramos con nuestra guía Cecilia y Jessy, que nos va a ayudar a resolver las diferentes preguntas. Ok, comenzaremos con la primera pregunta. ¿Qué plantas se utilizaban en la cultura prehispánica de la americana y cómo las utilizaban? Bueno, nosotros sabemos que existe dentro del aspecto natural de nuestro medio todo un conjunto de plantas que han crecido de forma natural, sin la intervención o la presencia del ser humano, porque es parte que nos ha dado o nos ha obsequiado nuestros padres. Todos esos recursos que existen en las inmediaciones son aprovechados por el pueblo con la intención de poder desarrollar actividades y al mismo tiempo fomentar, en este caso, la seguridad y subsistencia de cada uno de nosotros para vivir, ¿ya? Entonces, dentro de esas plantas que favorecen a nuestro contexto, hay un conjunto de ellas. Por ejemplo, tenemos el molle, que es una planta que se utiliza para poder ganar ciertos dolores o malestares que aquejan en las articulaciones. El fruto del molle también es una pepita que parece una pimienta que se utiliza para poder condimentar y que al mismo tiempo nos ayuda a poder mejorar ciertas enfermedades digestivas que pueden producir los alimentos a veces que consumimos, ¿ya? Con relación a esto tenemos otro tipo de plantas como por ejemplo el overo, que se utiliza para desinflamar riñón, hígado en este caso, y de esta manera irlo descongestionando. Tenemos el angolo, que es lo que se utiliza por sus propiedades curativas para poder mantener la dilatación de los bronquios y de esta manera mantener una buena respiración y no podernos ahogar. Para la expulsión de las flemas también se mantiene lo que es el consumo de la miel de abeja, que es algo muy común. Dentro de esos nutrientes, esos productos que también debieron consumirse para poder mantener una buena hemoglobina, es la algarrobina, que es fruto del algarrobo y que es un árbol muy duro resistente que nosotros sabemos que ha sido utilizado en sus diferentes aspectos, para la construcción, para lo que es el carbón o la leña, en la preparación de alimentos, como también se podría haber dado, ¿no?, en este caso, para los utensilios que se necesitan y se requieren en diferentes preparados. Muchas gracias. ¿Qué evidencias arqueológicas del museo nos permiten conocer sobre las prácticas medicinales de la cultura de América? Bueno, las evidencias son a raíz de todos los hallazgos que se han ido aconteciendo por los arqueólogos en el lugar y también de muchos objetos que fueron encontrados, o no fueron encontrados, sino que fueron obtenidos por Hans Bruni, quien es la persona encargada responsable de este museo.
Entonces, todo esto forma parte de la contribución y la colección que hoy en día nosotros tenemos para muestras. Parte de eso nos encontramos en estos momentos, por ejemplo, como evidencia lo que es la sacerdotisa de Chornancap, que registra este hallazgo dentro de lo que vendría a ser la parte oeste de Lambayeque a orilla de playa, y que después estaba documentando parte del trabajo que también hicieron estas mujeres en el poder religioso. ¿Por qué? Porque además de destacar en dones predictivos, también debieron tener alto conocimiento para poder manejar las propiedades de las plantas curativas, que luego iban a ser intercaladas o combinadas para poder manejar todo ese tratamiento de las personas o pacientes enfermos. Además de también, en este caso, de haber trabajado todos esos daños, esos manotos, por ejemplo, que se suscitan, en el caso que lo que vemos hoy en día en la actualidad, y a veces suele darse el caso de que hay una persona que ha sido afectada por algún daño generado por un tercero. ¿A quienes asisten para hacer todo este tipo de tratamientos sanaciones? Al curandero, que es algo muy común y que todavía sigue presente de una forma muy arraigada en la zona del Sucre, que es un pueblo netamente, ¿no? En este caso, arraigado en el curanderismo, y que se tiene el uso o el manejo del Cerro Purgatorio de la Raya, y un poco más al norte está el pueblo de San Luis, donde también se trabaja todo este tipo de tratamientos curativos por los grupos humanos. Seguimos con la siguiente pregunta, que es: ¿cómo se transmitía el conocimiento medicinal de generación en generación en esa cultura? Bueno, como se ha podido notar, esto es un legado que va siendo dejado de padres a hijos. Claro. Y sin ir muy lejos, cuando nosotros estamos en casa, por ejemplo, tenemos a papá y mamá. Hay hijos que destacan con ciertas habilidades o características propias de la madre o propias del padre. Entonces, eso mismo es parte de un conocimiento que van dejando y tomando también estas mismas personas cuando fallecen y toman o ya conocen cuál de los hijos va a destacar en este tipo de habilidades que luego van a ser necesarias para que puedan sustentar la existencia de la población en el medio. Muchas gracias. ¿Qué rol cumplían los chamanes o curanderos dentro de la organización social ambayecara? Bueno, como bien se entiende, hoy en día son personas comunes y corrientes como cualquier otro peatón o ciudadano, pero hace muchos siglos atrás ellos debieron manifestar un cargo muy importante de mayor trascendencia, que estaban justamente en la máxima expresión de jerarquía, juntamente como el señor de Zipán, como lo que vendría a ser el señor de Sicán, de la cultura lambayeque. Ya hubo otros gobernantes, porque después de este legado del gobernante sucedía el sacerdote, que era el que destacaba con esos dones de conocimiento para predecir y las habilidades para poder conocer las propiedades de las plantas, siendo la presencia de un doctor o de un médico también en la época. Entonces, de esta manera es como debió manifestarse hace mucho tiempo la importancia, la trascendencia de estos señores en la época. ¿De qué manera se relacionaban las prácticas medicinales con creencias religiosas o rituales en la época? Bueno, en relación, por ejemplo, de lo que era en el caso de la siembra, ¿no? Se tenía que ver mucho las fases de la luna. Por ejemplo, si vamos a tener lo que es la puesta de una mesa en un curandero para hacer una sanación o un tratamiento, ello también tenía que ver mucho con las diferentes fases de la luna, que podría ser en un estado creciente o en un estado de luna nueva. Para de esa manera poder mantener una buena obtención o un desarrollo de esta actividad o un éxito a futuro, ¿no? Para la persona o quien requería del servicio. Ok, muchas gracias. Ahora, para terminar, ¿podría decirnos cómo han evolucionado esas prácticas medicinales hasta la actualidad en la región lambayeque? Bueno, son variantes. Por ejemplo, con cuestión de, en este caso, ¿no? Cuando se da el alumbramiento de una persona o de una mujer, ¿no? Con un recién nacido, estas técnicas se hacían totalmente diferentes, porque la postura que tomaba la mujer que iba a parir era una postura en cuclillas, donde una persona la sujetaba por la espalda y la comadrona, que era la partera, la que iba a esperar el bebé, se mantenía frente de ella para recepcionarla. Esto le facilitaba la expulsión y al mismo tiempo evitaba de que el bebé padeciera o sufriera cuando estaba naciendo. ¿Qué es lo que se hace hoy en día? Se maneja todo lo que es la postura de cúbito dorsal, que es un poco incómodo tanto para la madre como para el niño que va a nacer, y de esa forma están tratando de relevar y volver a insertar
esas técnicas ancestrales que se han decidido dejar de lado por creer a veces de que esto le va a proporcionar mayor facilidad, ¿no? Entonces, de esa manera se evitan muchas cosas que puedan acarrear problemas tanto para la madre como para el bebé. Otra de las técnicas es, por ejemplo, en este caso, ¿no?, la creencia del curanderismo, que es algo muy tradicional en la curación a base de hierbas, que es mucho más natural que los componentes o los químicos que hoy en día se hacen, que simplemente son para poder calmar los dolores o los malestares que aquejan a la persona, pero no para erradicar la enfermedad que se mantiene en la persona o en el paciente, ¿no? Entonces, son parte de lo que nosotros podemos ver que se va manifestando, manteniendo. Es por eso que la gente en los ciudadanos se resiste a asistir, a hacerse ver de un médico, que en lugar prefieren ir a un curandero que a un grupo para poder tratar sus dolores o sus malestares. Muchas gracias. Agradecemos a la señora Cecilia Yesen por haberse dado su tiempo y habernos explicado acerca de la cultura lambayecana y asimismo también habernos aclarado ciertas dudas acerca de lo que pasó en los antepasados de esta cultura.